Vamos a ver un salmo de David. Es el Salmo 23. Es de los primeros salmos que yo aprendí cuando era niño. Solía aprenderme los salmos, ¿no? Los más conocidos. Y este fue uno de los primeros. Y mientras meditaba en él, veía que lo que había aprendido pues era muy básico, ¿no? Y espero de que Dios os hable como me ha hablado a mí durante la preparación de esta predicación. ¿Puedes ponerlo, por favor? Salmo 23. Dice así la palabra. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo muy bonito, ¿no? El salmo, como dice al principio, se le atribuye al rey David. Como sabemos, David es el segundo rey de Israel después de Saúl, que reinó entre los años 1010 y 970 a.C., aproximadamente. Conocemos que David fue pastor, fue guerrero, fue poeta y fue rey. Y tiene la autoría de muchos de los salmos de los que hayamos leído. Y el Salmo 23 es una de las reflexiones más personales e íntimas de David que muestran la fe y la confianza que tenían en Dios. La vida temprana de David como pastor es la que va a proporcionar la inspiración y el trasfondo conmovedor para las imágenes que vemos en el Salmo 23. El pastoreo era una ocupación común, no era un oficio muy de élite, ¿no? Pero sí que tenía unos requisitos muy peculiares, muy particulares. El pastor debería conocer la tierra donde iba a llevar a las ovejas, debía conocer las necesidades de las ovejas, las amenazas que podría existir, ¿no?, en el día al día del pastor. Los pastores podrían salir con las ovejas y podrían quedarse semanas enteras y después regresar, ¿no? Entonces llevaban ciertos utensilios, ciertos artículos para poder pasar toda la semana o todo el tiempo que tenían que estar con las ovejas. Para poder comprender mejor el Salmo 23, debemos entender también de que el oficio de pastor no era un oficio pues que se lo solía dar al hijo mayor. Al tener varios hijos, pues casi siempre se le daba al hijo menor, que es el caso de David, ¿no? Mientras que los otros hermanos iban a la guerra o se ocupaban de otras cosas, David era el que se va a encargar de las ovejas, ¿no? Pero, sin embargo, David iba a preocuparse por las ovejas porque, como leemos en capítulos durante Samuel, vemos que él se enfrentaba a osos, a leones, ¿no?, con la valentía que le brindaba el Señor. La preocupación que tenía él por sus ovejas era muy especial, ¿no? No eran simples animales, porque de las ovejas vivían, ¿no? Las ovejas les daba el alimento a la familia y también les daba el vestir. Entonces, la relación que tenía el pastor con sus ovejas era de cuidado, de guía, porque era él quien los llevaba a pastar, y de protección. Como ya os había dicho, David era el menor de sus hermanos y era el que se va a encargar de estas ovejas, ¿no? Y va a usar esa experiencia como pastor, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, para mostrar la confianza que él tenía en Dios, y así como la comprensión que él tenía de Dios como pastor supremo, ¿no?, que cuida del pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver en este salmo. La comparación de Dios como un pastor
bueno, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? No es solamente de Salmos. Vemos que en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y también vemos que la primera vez que se utiliza la palabra el Señor es mi pastor o en esta frase, que es Yahvé Roí, es en Génesis 48:15 cuando... ¿Lo puedes poner, por favor? Si lo pones en la versión de las Américas, se entenderá mejor. Gracias. Dice, al ver los hermanos de José, este es 48:15, sí. No, no es ese. 45:18. No. Bueno, pero ese es un versículo que dice que es cuando Jacob está bendiciendo a su hijo y le dice, lo bendice, ¿no? Y le dice que así como mis padres, Abraham y Moisés, creo que es el que menciona, no recuerdo. Así como mis padres caminaron con Dios, que tú también camines con Dios y que Él te mantenga, Él te alimente. En la versión de las Américas creo que dice que Él te pastoree. Entonces es ahí que pone la palabra o la frase, el constructo de Yahvé Roí. Y es la primera vez que se utiliza allí. Y David, cuando va a escribir este salmo, lo que va a utilizar, la palabra hebrea que va a utilizar también es Yahvé Roí. Como os decía también, en el Nuevo Testamento también encontramos, ¿no? En el 10:11, que yo soy el buen pastor. Y así en muchos otros versículos vemos la semejanza que hace entre Dios y el pastor, ¿no? Vamos a ver que en el versículo 1 empieza diciendo, Jehová es mi pastor, ¿no? Vemos que el verbo que está utilizando está en tiempo presente, ¿no? Da a entender de que se mantenía una comunión constante con el Señor, una relación muy cercana. Por eso está en presente, si no hubiese dicho, pues no, Jehová era mi pastor o Jehová será mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, ¿no? En la versión de las Américas creo que empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Y se puede entender mejor porque David, a pesar de ser rey, empieza reconociendo quién es el Señor, a quién se está dirigiendo, ¿no? Se humilla delante del Señor y le dice, el Señor es mi pastor. Y después utiliza el verbo es y el posesivo mí. Creo que el posesivo mí es lo más bonito que se va a encontrar de lo más bonito que se va a encontrar en este versículo, porque él no dice Jehová es el pastor de todo el pueblo de Israel, o Jehová es el pastor del que será el pueblo de Israel, o algo así, o, no, o de mis padres, o de mi familia, ¿no? Dice, es mi pastor, es mío. Y da a entender, ¿no? esa relación íntima que tenía con Dios. Se dirigía a alguien con el que habla mucho tiempo y con el que tenía una relación muy estrecha y que es continua en el momento, porque ya lo había dicho, el presente del verbo es. ¿Y cómo conseguía David esa relación con el Señor? Pues como conseguimos relacionarnos nosotros con otras personas, ¿no? Hablando, echándonos un café, ¿no? Empezamos a hablar y empezamos a conocer más de otras personas. Así hablaba y meditaba en la palabra David. Hablaba con el Señor y poco a poco pues lo iba conociendo, ¿no? El conocimiento que uno puede tener de una persona no es la misma, dependiendo del tiempo que pase con esa persona. Yo, la forma en que conozco a mi mujer no es la misma que puedo conocer a los compañeros del trabajo, por ejemplo. Obviamente la comunicación y la relación que tengo con mi esposa pues es más íntima, ¿no? Conozco mejor a ella,
lo que le gusta, las cosas que le gusta comer, lo que le gusta ver. Y este tipo de cosas, pues es lo mismo que aprendemos cuando leemos la palabra del Señor. Cuando leemos su palabra, pues entenderemos, ¿no? Qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que le gusta, ¿no? Spurgeon dijo: la palabra más dulce de toda la oración es el monosílabo mi. Él no dice Jehová es el pastor de todo el mundo y dirige a la multitud como su rebaño, sino Jehová es mi pastor. Si Él no fuera un pastor para nadie más, Él es un pastor para mí. Él tiene cuidado de mí, el que me protege, Él me preserva. Entonces vemos que ese posesivo es muestra de la relación que tenía David con Dios, ¿no? Después utiliza David uno de los nombres de Dios, y si los niños estuviesen acá, yo creo que alzarían la mano para responder, porque eso es lo que han estado estudiando. Es Yahvé Roí, ¿no? Que es la analogía que hacíamos un poco más adelante. Dios es el pastor, es el que cuida de nosotros, y que nosotros como ovejas dependemos de Él para alimentarnos, para que nos guíe, y de su protección. Nosotros debemos sentirnos como ovejas, debemos sabernos ovejas, porque si no, pues no haríamos caso del pastor. Ese debería ser nuestro sentir como hijos de Dios. Deberíamos conocer nuestra dependencia que tenemos con el Señor, lo mucho que lo necesitamos, nuestra pobreza de espíritu, y saber que sin Él, pues, estaríamos perdidos, ¿no? David sabía perfectamente lo que tenía que brindar a sus ovejas cuando él era pastor. Y debido a estas experiencias que él tenía, podía asemejar el cuidado que tenía Dios con él para poder plasmarlo en el Salmo 23. Él había sufrido persecución por parte de Saúl, después por parte de su hijo, había pasado hambre, había tenido temor, ¿no? Pero sabía que Dios hacía de pastor con él porque le cuidó y le protegió en todas estas circunstancias. Y David sabía que todo lo que el Señor podía brindarle como pastor no era para un momento, sino para toda la vida. Por eso acaba el primer versículo con la frase de nada me faltará. Sabe que el Señor le seguirá proveyendo todo lo que necesite. Su fe y su confianza estaban claramente puestas en Dios. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al decir nada me faltará, podemos verlo de dos formas. La primera es una declaración. Sabe que con Dios todas sus necesidades serán satisfechas. Y la segunda es una decisión. Decide no desear nada más que lo que el Señor le dé. Eso es algo que nosotros como seres humanos es muy difícil de abrazar, porque muchas veces nos olvidamos de que realmente Él es nuestro todo y que Él nos provee, porque luego estamos preocupados de que no nos alcanza el dinero, ¿no? Sacrificamos los domingos porque vemos de que, o creemos de que lo que Dios nos va a brindar, porque si pensamos que nuestro trabajo y todo lo que tengamos es por mérito nuestro, no nos va a alcanzar para el fin de mes. Entonces, pues decidimos trabajar los domingos, o decidimos sacrificar un tiempo que deberíamos utilizarlo para leer su palabra, porque, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Por trabajo, por estudios, por lo que sea. O lo otro, ¿no? Que decidimos no dar el diezmo porque igual vemos que no vamos a llegar a fin de mes y pues reducimos un poco de lo que íbamos a dar. Al final nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero el que nos dio ese dinero pues es Dios, y nosotros le damos a Él lo que a Él le pertenece. Estaríamos quitándole a Él lo que a Él le pertenece. Entonces, os hago una pregunta que quedará ahí en el aire un poco. ¿De verdad tengo la certeza de que Jehová es pastor, es mi pastor y que nada me faltará? ¿Cómo puedo cometer estos comportamientos, estas circunstancias, ¿no? que hacen de que mi corazón se vaya por otro camino, si de verdad Jehová es mi pastor? El versículo 2 dice:
En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. En este versículo, David nos muestra el cuidado que el Señor tiene con sus ovejas, ¿no? Nos muestra cómo es que eh, cómo cuida el Señor de sus ovejas. Nos lleva por delicados pastos, ¿no? Y nos lleva a aguas de reposo. Eh, no creo que un pastor vaya a hacer pastar sus ovejas por la arena o por la roca, ¿no? Los lleva a campos. Siempre que si te vas por el País Vasco o por arriba por Francia, ves que las vacas están en zonas de, de pasto muy verde, ¿no? Y eso es lo que nos dice acá. No nos lleva a alimentarnos de arena ni a descansar sobre el sol ardiente, ¿no? Nos cuida con tal amor que busca el mejor lugar y los mejores pastos. Tampoco lleva a las ovejas a las aguas rápidas o zonas donde puedan ser muy peligrosas para beber agua. Las lleva a aguas tranquilas, calmadas, para que puedan beber con tranquilidad. También debemos darnos cuenta de que es el Señor quien dirige, es Él quien nos guía en este camino, ¿no? Él nos dice dónde y cuándo comer, cuándo beber, cuándo descansar. Las ovejas no saben lo que necesitan, pero sí lo sabe su pastor. Sabe cuándo deben ir a aguas de reposo, sabe cuándo les toca comer el pasto, sabe cuándo tienen que moverse, sabe cuándo hay peligro, sabe qué caminos tomar. Él es el que dirige, no nosotros a nosotros mismos. El Señor conoce a sus ovejas, a todas, y sabe la necesidad de cada una. En Juan 10:14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y si nos conoce y sabe lo que necesitamos, sabe nuestros temores, nuestras necesidades, Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Él sabe cuándo necesitamos descansar, cuándo necesitamos también una buena colleja, porque pues no siempre vamos por el camino que el Señor nos dirige, siempre en algún momento nos vamos a querer apartar y ir a lo nuestro, ¿no? Y entonces ahí es cuando ¡fua! Agarra el cayado y nos jala el pescuezo por donde debemos ir. El versículo 3 dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sabemos que nuestro pastor nos da los mejores cuidados, que ya vimos en el versículo anterior, y en el versículo 3 empieza mostrándonos el resultado en nosotros después de los cuidados brindados por nuestro pastor. La palabra confortar en el hebreo tiene la connotación de traer de regreso al camino. Dios restaura nuestras almas con sus cuidados, de esta manera restaura nuestra alma y nos lleva, ¿no? al camino correcto, a la senda correcta. Si no, ¿qué sentido tendría andar en aguas de reposo y comer pastos verdes si nuestra alma está manchada por el pecado? Él nos guiará y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no andamos por libre, como decía antes. No necesitamos saber dónde están los pastos verdes ni las aguas tranquilas. El pastor lo sabe. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir por donde Él nos guíe. ¿Y cómo nos guía? Pues a través de su espíritu. Recuerdo que en una prédica os comenté del trabajo que me había llegado, pues entonces lo dejé pasar, pero era un trabajo que era mucho más de mi área, porque ahora no trabajo en lo que yo he estudiado. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, pero sentía una incomodidad en el corazón, ¿no? Entonces, con oración y comunicación con el Señor, pues pude entender que debía dejar pasar ese trabajo. Y después de eso, pues la paz que tuve en mi corazón, pues era una calma, una tranquilidad que es muy difícil de describir, ¿no? Ya no te preocupabas por esa situación, porque ya sabías por el camino que ibas a tirar. Y así es como nos dirige el Espíritu Santo. Nos ayuda a discernir por dónde vamos a tirar, qué decisión debemos tomar. Pero el Espíritu Santo no nos hablará si no estamos en relación con el Señor. Alejarnos, no leer su palabra, lo único que hace es acallar el Espíritu en nuestros corazones. Si tenemos una relación íntima con el Señor, sabremos para dónde tirar. Eso es lo que os comentaba. Y esto se puede aplicar a muchos campos, lo que vamos a estudiar, dónde vamos a trabajar.
eh, a qué iglesia vamos a ir, cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir, en qué iglesia nos vamos a congregar, mm, dónde puedo servir, ¿no? Entonces, que no solamente nuestro pastor nos lleva por, no solamente nos conforta el alma, sino que nos guía por sendas de justicia. Y sí, se puede entender las sendas de justicia por el camino correcto, el camino por donde nos va a llevar al pastor, donde nos va a llevar el pastor. Pero de la justicia de la que estamos hablando va mucho más, tiene un trasfondo mucho más profundo. Si nosotros nos sabemos hijos de Dios, sabemos que hemos sido revestidos de justicia, justicia que fue comprada a un alto precio por sangre, justicia que se nos es imputada cuando el que vivió la vida perfecta recorrió la senda correcta y murió en la cruz, para que por fe y por gracia nosotros podamos recibir esta justicia, justicia que le pertenecía a Él. Por lo tanto, ante los ojos de Dios Padre, nosotros somos justos. Por lo que en respuesta a ese sacrificio y esa entrega por amor, nosotros debemos corresponder en obediencia, dejando que nuestro Señor nos lleve cada día por esas sendas de justicia. Nosotros estamos llamados a ser justos. En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Porque en Él en Él no puede haber injusticia, Él no puede aceptar la injusticia. Él no sería Dios si es que hubiese una pizca de injusticia en Él. Entonces, ¿por qué el Señor nos lleva por estas sendas de justicia? ¿Porque nos lo merecemos? ¿Porque tenemos algún mérito que hayamos cumplido para poder ser hechos justos? No. Porque nos ama, sí. Pero principalmente por amor de su nombre. Semanas atrás, Elías nos explicaba en la prédica que hizo de Josué, que a Josué no le preocupaba si lo derrotaran o si hablaban mal de él o de ellos, ¿no? De su ejército, si tuviese un ejército más, si su ejército era débil. A él lo que le importaba era lo que iban a pensar del nombre de Dios. Y es más, habló de esta misma frase, me acuerdo, Elías, de la parte que dice, por amor de su nombre. Dios no nos guía por sendas de justicia, no nos hace justos porque nosotros lo merezcamos. Nos hace justos por amor a sí mismo. Por amor a Él mismo es que nos imputa esta justicia. Por amor a sí mismo es que su Hijo se entregó por nosotros. Lo que mueve a Dios a hacer que el sol salga sobre nuestras cabezas no es sino por sus perfecciones y bondades de su propia naturaleza. Por la misma razón nos lleva a ser justos cada día, por amor a sí mismo y no por algún mérito nuestro. Esto quiere decir que cuando nos salgamos de los caminos por donde el Señor nos dice que vayamos, lo que hacemos es traer vergüenza y deshonor al buen nombre del pastor. Y creo que es algo muy grave. Si en algún momento llegamos a pensar que lo que tenemos, el misterio en el que servimos o incluso lo que podamos saber de Dios es por propio esfuerzo o que es mérito nuestro, preocupémonos. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Después de hablar, ¿no?, de que el Señor es nuestro pastor, de que nos lleva por pastos delicados, por aguas tranquilas, ¿no?, que nos conforta, que nos guía por sendas de justicia, pues viene este versículo un poco tétrico, en el que nos da el escenario de que David está, o él, lo que yo creo que es que él se imagina que está en un valle. Él era un guerrero y estratégicamente en una batalla, estar en un valle es el peor lugar donde puedes estar. En las guerras siempre se suele buscar los lugares altos para tener mejor visión del enemigo y les da muchísima ventaja, ¿no? Estar en un valle podría significar incluso el perder la guerra. Entonces, el sentimiento que él nos describe es que él se encuentra en un valle de sombra. No te dice que la muerte está allí, sino que la muerte está acechando. Él puede sentir la muerte
probablemente se sentía rodeado de enemigos, ¿no? Y él no sabía cómo iba a salir de esa. Una situación que muy probablemente imposible en la que salgas vivo. Entonces era por eso que él podía sentir el peligro de la muerte. Pues nosotros probablemente no pasemos por situaciones en las que podamos sentir el peligro de la muerte, ¿no? A menos que hayamos estado en un accidente o, ¿no? Nosotros tenemos situaciones un poco más sencillas, se podría decir, pero que sin embargo nos puede llevar a apartarnos del camino correcto, ¿no? Mentir por salirnos de una situación que sería complicada para nosotros y evitar el confrontamiento o algún pecado que estemos escondiendo, no puede hacer que nuestro corazón se oscurezca, por así decirlo, ¿no? De que sintamos esa soledad, ¿no? De que necesitemos del Señor. Probablemente no sintamos lo mismo que sintió David, pero sí que habrá situaciones en las que necesitaremos del Señor y clamaremos a Él probablemente de la misma forma que David clamaba por la presencia del Señor, ¿no? Y después dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tener al pastor a su lado, sentir la presencia del pastor, no elimina el mal, pero sí que elimina el temor al mal. Entonces, teniendo la presencia de nuestro pastor, eh, aquellas situaciones que nos pueden llevar a cometer algo incorrecto ante los ojos de Dios, lo podemos superar, ¿no? No temeré mal alguno, dice David, porque se da cuenta de que el Señor está con él, de que su pastor está con él. Muchas veces en el trabajo yo me sentía muy presionado porque el jefe que tenemos le gusta todo, le gusta hacer todas las cosas muy rápidamente. Y muchas veces la maquinaria que nosotros preparamos no está lista para ser presentada. Y lo que ocasionamos muchas veces es de que cuando vayamos a, a hacer la puesta en marcha de la máquina, pues tengamos que mentir al cliente y decir, no, es que pues las máquinas salen así cuando no deberían o alguna otra cosa, ¿no? Y, y muchas veces yo he tenido el confrontamiento de digo, esto si le digo no pasa nada o esto es así, ya evito el confrontamiento y me escapo. Pero de algún modo pues siento el espíritu, ¿no? Cuando me habla al corazón y me dice pues que esto es un camino incorrecto, ¿no? Para mí la mentira es es el camino más fácil para salirme de una situación en la que podría ser un tanto peligrosa o incómoda. Y lucho muchas veces con ello, ¿no? Y entonces recuerdo esto cuando leía y pues puedo saber de que si el Señor está en mí, yo puedo como dije antes, ¿no? El mal no desaparecerá, el problema seguirá allí, pero el temor al mal desaparece, porque la presencia del pastor es más grande que cualquier otra cosa, ¿no? Sabemos que bajo los cuidados del pastor, pues no tendríamos nada que temer. Él nos guía, Él nos protege, ¿no? Y más adelante dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, que esto es un poco más de lo que estaba hablando, ¿no? La vara era como un garrote y llevaba unos picos al final de metal o clavos que el pastor utilizaba para defender a sus ovejas de los depredadores, ¿no? Osos, leones, lobos. Y el callado era eh, el bastón con la curva al final, ¿no? Y era curvo para que lo pueda agarrar a las ovejas y llevarlo por donde él necesitaba que nosotros vayamos.
Si nos estamos descarriando, pues es lo que decía, agarra el pescuezo y ¡juá! Nos jala. Entonces podemos ver dos simbologías, ¿no? La vara, que simboliza la protección y la defensa que tenemos con el Señor cuando está presente en nosotros, y el cayado, que es la disciplina. Y la disciplina nos guía porque cuando, es lo que decía, cuando nos estamos apartando, lo que hace el Señor pues es traernos, ¿no?, al camino correcto, pegarnos al rebaño si es que nos estamos apartando. Entonces, sí, una buena disciplina de vez en cuando es muy buena para que podamos ser guiados. Y el Señor nos guía constantemente, porque si no nos guiase, eso querría decir que nosotros seríamos perfectos y claramente no lo somos. Podemos recibir la corrección del Señor en nuestras vidas muchas veces, ¿no? Sin embargo, debemos aprender de estas correcciones, ¿no? No debemos seguir cometiendo el mismo error una y otra vez, porque por la idea que tenemos de que el Señor nos va a corregir y vamos a volver al rebaño, ¿no? Debemos tener muy en cuenta de que la corrección que nos está haciendo el Padre sí es por amor, pero es para que nosotros aprendamos. Si nosotros seguimos haciéndolo es que no estamos aprendiendo. Y debemos tener esto muy en cuenta. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí podemos, al parecer, es como si hubiese cambiado el ambiente y nos hubiésemos ido a un banquete. Aderezas mesa quiere decir, en la otra versión dice, preparas mesas delante de mí. La preparación de la mesa es la que nosotros podemos hacer antes de un banquete o cuando vienen los invitados, ¿no? Ponemos una mesa bonita, ponemos la comida allí, ¿no? Entonces, vamos a leer con detenimiento parte por parte este versículo porque al parecer parece que ha cambiado de situación. David nos da a entender de que Dios le está preparando la mesa, un banquete. Entonces tú te puedes imaginar tus muchos platos preferidos, ¿no? De todos los que tú quieras, los postres que tú quieras, como si fuese una gran celebración. Y seguido dice, en presencia de mis enemigos. No olvidemos que en el versículo anterior David se encontraba en un valle y se sentía acechado. La muerte rondaba por allí, se sentía probablemente rodeado por sus enemigos. Y en este versículo él todavía sigue rodeado o sigue en presencia de sus enemigos, y aún en presencia de sus enemigos, el Señor le prepara un banquete. Bajo ese contexto, es como si el Señor estuviese diciendo, no te preocupes, tú relájate, tú come, tú bebe, puedes descansar tranquilo, sin apresurarte, porque tu Dios está contigo, tu pastor está contigo, el que te guía, el que te defiende está contigo. Lo que nos muestra este versículo, por una parte, tenemos la generosidad y la bondad de nuestro Señor para prepararnos y servirnos la mesa, el banquete. Y por otro lado, tenemos la protección que nos está dando nuestro pastor. Porque ¿quién haría un banquete en presencia de enemigos? Por lo tanto, podemos descansar confiados de que allí donde estemos, nuestro pastor está con nosotros y no debemos temer al mal que puede estar acechando afuera. Las costumbres en las fiestas orientales era de que el dueño de la casa, al momento de poner la mesa o cuando lleguen los invitados, de ungirlos con perfumes o con aceite según iban entrando. Para los judíos, la unción simbolizaba un refresco del alma. En el Salmo 92:10 podemos ver que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. David se sentía refrescado por la unción y pleno y gozoso. Su copa rebosante significaba que tenía más que suficiente. Podía sentir la plenitud y el gozo del Señor, que el Señor le daba, ¿no? Sentía que no necesitaba más. Si tenía el vaso pleno, ya no necesitaba más. Era
él y su Señor. No necesitaba más. Nuevamente podemos ver la relación cercana que tenía él con su Señor, ¿no? Con su pastor. Pasamos al versículo 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David se da cuenta que el cuidado de su Señor le traía bien y misericordia, y que si no se separaba de él, estas dos cosas le acompañarían toda su vida. Spurgeon nos dice sobre este versículo, estos ángeles gemelos de la guardia siempre estarán conmigo a mis espaldas y a mi entera disposición. Así como cuando los grandes príncipes van al extranjero, no deben quedarse sin vigilancia. Así sucede con el creyente. Está hablando de el bien y la misericordia. Dios nos provee estos dos guardianes, el bien para proveernos de lo que necesitamos en nuestro camino y la misericordia para perdón de pecados. El Salmo termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. David se queda tranquilo porque tiene la certeza de un hogar eterno con su Señor. La fe, su fe, está puesta en algo más allá, en un destino más glorioso. Este versículo ha sostenido y alentado incontables hermanos en la fe durante su vida como creyentes. La meta, nuestra meta, es ir allá y morar con nuestro Señor en el día postrero. Estar a su diestra, ¿no? Disfrutando de su presencia. Disfrutando de la presencia de aquel que nos cuida, que nos guía, aquel que nos pone el banquete. Aquel pastor que da su vida por las ovejas. Morar con él, que conoce a sus ovejas. No perdamos de vista la meta. Como creyentes, entendamos a dónde nos dirigimos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, dice la palabra. Para aquellos que nos sabemos hijos de Dios, del Padre Altísimo, nuestro destino es un lugar más glorioso. Morar con nuestro Señor por largos días. Y aún están a tiempo de que el Señor pueda ser ese pastor que cuida, que nos cuida, que nos guía. De que a pesar de que podamos pasar por situaciones que son complicadas, valles como nos mostraba David, cuando sentimos que el enemigo nos está acechando, Él puede quitar el temor y darnos plenitud de gozo a pesar de las situaciones que podamos estar pasando. Y solamente a través de Él podremos obtener la vida eterna. Porque recordemos que cuando Él se entregó en la cruz, cuando Él se sacrificó y derramó su sangre y nos hizo justos, obtuvimos la salvación. Así que, pues, vamos a orar para acabar y que podamos mirar este salmo y que podamos meditar en este salmo de otra forma, ¿no? De que debemos llegar a tener esa relación con el Señor y esa confianza plena en el Señor para poder ser capaces de enfrentar el día a día, ¿no? Sin las preocupaciones que puedan acechar nuestros corazones, las preocupaciones que puedan hacernos titubear y llevarnos por el camino que no es correcto.